Bien, vamos a acceder al módulo de activos fijos. Entonces, para poder acceder al módulo de activos fijos, entramos con nuestro usuario, con nuestro password, luego el local o la sucursal con la cual vamos a ingresar, el perfil asociado, que nos permite generar los detalles de acceso al sistema. Bien, una vez ingresado al sistema, buscamos la opción de activos fijos. Entonces, en la opción de activos fijos podemos ingresar las dos opciones: el ingreso de los activos fijos y los valores de IPC. Entonces tenemos activos fijos y la opción de valores de IPC, que estas son tomadas automáticamente a través de la conexión que hay entre un API y el servicio de impuesto interno. Automáticamente toma la tabla. Entonces estamos tomando automáticamente la tabla según sea asociado a los meses que toman de registro. Entonces, para poder hacer un ingreso correcto de un activo fijo, entonces lo que hacemos es nos vamos a la opción de ingresar nuevo activo fijo. Entonces, en la opción de activo fijo ingresamos los detalles. Ejemplo, ¿no? Si tomaríamos un nombre de un activo, tomaría la base de datos de nuestro registro de productos, de nuestro mantenedor de productos. Entonces colocaríamos de nuestra base de datos el producto asociado a la base de datos que tomaría en el mantenedor de productos. Entonces vamos a asumir ingresar un producto. En este caso podría colocar ejemplo un MacBook, del año 2020, ejemplo, de 13 pulgadas, de 64 GB, ejemplo, ¿no? De 64 GB. Entonces estamos registrando de esta forma un activo fijo, o bien lo creamos o bien ingresamos de la base de datos. Entonces, una vez tomado el equipo de la base de datos o ingresado, ponemos y asociamos la categoría a cual pertenece, ¿no? Entonces toma automáticamente de la base de datos. Entonces tomamos de la base de datos de todos los registros que están ingresados, de dónde va a estar ingresado el equipo, ¿no? Entonces, ejemplo, ¿no? Tomamos de la base de datos. Como ya hemos mencionado, esto lo toma del sistema de servicio impuesto interno. Nos genera una tabla de la vida útil de los bienes físicos y activos inmovilizados. Entonces, que esto toma de la base de datos de servicio impuesto interno, ¿no? Donde, por ejemplo, nos da la información asociada a los detalles, donde, ejemplo, construcción, ejemplo 1, tiene una vida útil de 80 y una depreciación acelerada de 26. Entonces, de esa forma nos toma la información. Bien, entonces, que toma de la base de datos del servicio de impuesto interno. Todos estos parámetros ya han sido ingresados al sistema. Ya no es necesario ingresarlos, sino lo toma por defecto automáticamente. Entonces colocamos el detalle, vuelvo a ingresar el detalle, ejemplo, construcciones con estructuras 80 y ejemplo que constructores con estructuras 80. Entonces, una vez ingresado el sistema, toma la categoría del bien asociado y luego procedemos a ingresar, ¿no? Entonces podemos ingresar el fabricante, en este caso sería Mac, el modelo, AIR 360, ejemplo, y el número de serie, ¿no? Colocamos el número de serie que es asignado en la base de datos o del equipo de la fábrica, o el código que se le va a asignar si en caso se genere la nueva codificación del activo fijo, ¿no? Porque hay activos que puedan tener código o otros a los que hay que generarles la codificación
que eso nos pasa, digamos, cuando nos piden hacer la contabilización o generación de códigos de barra del inventario, ¿no? El sistema también permite generar un código QR si en caso no tuviera el bien, y se le genera la etiquetación. Entonces, luego de haber generado, nosotros lo que hacemos es asociamos al proveedor. Pues como este MacBook recién va a ser ingresado, o ha sido ingresado hace 2 años, por así decirlo, entonces acá lo ingresamos en el sistema, tomamos el proveedor de la base de datos del sistema. Entonces, si el sistema no está registrado el proveedor, nos vamos al mantenedor de productos, de proveedores, en la parte de administración, y en la parte de administración es donde ingresamos la información asociada al proveedor. Entonces, una vez ingresado la base de datos del proveedor, entonces seleccionamos el proveedor y automáticamente me toma la base de datos del proveedor. Entonces, asociamos a una factura del proveedor del caso, y colocamos la fecha en la cual ha sido ingresada la factura, es decir, en el cual ha sido realizada la compra, ¿ya? Voy a asumir que la compra ha sido generada el año 2021. Entonces, tomamos la fecha de adquisición y el valor. Vamos a poner 560,000 pesos. Listo. Entonces, si se han fijado, el sistema está tomando las fechas asociadas a lo que es el detalle, el detalle de lo que es la parte del valor de adquisición. Entonces se coloca en lo que es el valor residual, ponemos la fecha de valorización, asumamos que ha sido del mes anterior, con el cual vamos a valorizar. Entonces el tipo de depreciación, que es el que va a tomar por defecto, ponemos el lineal. Hay otros en este caso estamos asumiendo que es un organismo público, entonces le colocamos por defecto el lineal, no es el privado, y lo que hacemos es apretamos el botón de calcular de depreciación, y el sistema lo que hace va a ser el cálculo de la depreciación. Entonces está haciendo el cálculo de los 3 meses, es decir, estamos hablando de, si hemos puesto el 27 del 9, para cerrar el año, lo que hace el sistema es calcula los 3 meses, pasados para cumplir el año 2022, y hace la sumatoria del año 2022, que son los 12 meses. Entonces, y luego calcula desde el 1 del 1 al mes 8, que en este caso es el mes 8 de 23. Entonces suma los valores de IPC de estos meses. En este caso sumo 2.6. Ejemplo, voy a ir a la pantalla en el sistema. Donde coloco el año 2021, por ejemplo, y en ahí sumo los 3 meses, ¿no? Lo que está haciendo el sistema está sumando esos 3 meses, 1.3 más 0.5 más 0.8, como está en el sistema, estos 3 meses. Luego del 2022 suma todos, 13.3, que es la sumatoria del 2022, está sumando todos estos valores mensuales, el acumulado del año, por así decirlo, para finalmente tomar estos 8 meses. Vamos al sistema y suma estos 8 meses en detalle, ¿no? Está sumando los 8 meses del 2023 para poder hacer el cálculo en detalle, nos suma los puntos. Entonces luego de eso genera la sumatoria, y es el cálculo automático de la depreciación. Todos los datos de cálculo, los polinomios asociados a lo que es las fórmulas, ya han sido obviamente previamente
programadas. Entonces el sistema automáticamente saca el cálculo de depreciación, el activo valorizado y el monto asociado al detalle, ¿no? Asociado a estos detalles, complementariamente a esto, tendríamos ya la depreciación del producto o el equipo, por así decirlo, ¿no? Se puede colocar una observación asociada, el equipo, por ejemplo, el equipo oh, se encuentra en perfecto estado, por ejemplo, ¿no? O alguna información complementaria o algún daño que haya podido tener el equipo durante ese periodo de tiempo, y también permite registrar las cuentas contables, más que todo por un efecto de registro, de forma que uno puede imputar un registro de datos contables, de inmovilizado, de depreciación, seleccionar uno, X, como una generalidad, y una de depreciación acumulada. Entonces, es información complementaria que se le puede agregar para que tenga un registro correspondiente en relación a los detalles. Entonces, de esta forma yo genero la actualización de los cambios, y una vez actualizados los cambios, ya has generado la depreciación y ha sido ingresado a la fecha asociado al equipo que ingresamos, más el fabricante, el modelo, la serie en la cual ha sido generada, el proveedor del cual ha sido asociado, la factura con la cual ha sido generada la compra, el tipo de depreciación que ha sido ingresado, la vida útil, el valor residual y el crédito fiscal. Entonces de esa forma ya tenemos registrado un bien. Entonces a partir de esto tendríamos una base de datos de bienes que también pueden ser para efectos de hacer análisis y reportería, ejemplo, si es de categoría de equipamiento, categoría de electrónica, categoría de lo que son muebles. El sistema permite buscar, haría los filtros por una fecha determinada, hasta una fecha determinada, por el nombre del activo, por el nombre del fabricante, por el modelo, por el número de serie, por la factura asociada o las facturas que han podido generar y asociado al proveedor. Entonces tenemos distintas combinaciones en el cual el sistema va a poder filtrar. De esa forma permitiría hacer un análisis de ejemplo, ¿no? Un periodo de compra determinado asociado a una factura durante un periodo de tiempo. Puede ser también una determinada cantidad de equipos según el nombre del fabricante, o todos los equipos que se han podido comprar asociado a un proveedor. Con esto hacemos la analítica de filtros y de esta forma también lo podamos exportar en Excel. Entonces una vez exportando a Excel podemos hacer nuestros indicadores de gestión para poder hacer el análisis que nos pueda solicitar la entidad pública o la auditoría si en caso corresponda según sea. Entonces eso serían las funcionalidades en relación a los activos fijos. Los parámetros de configuración son tomados desde el Servicio de Impuesto Interno a través de un API. Los registros de proveedores son tomados desde la opción de proveedores, donde se crean los proveedores. Entonces también, obviamente, como he entrado con un usuario y clave, todas las acciones que he generado de depreciación van a estar registrados hacia el usuario con el cual he ingresado, ¿no? Y los bienes son tomados de la base de datos que nosotros tenemos en las opciones de productos, donde me toma el maestro de productos la base de datos de todos los productos que han sido asociados o ingresados en el sistema. Entonces eso sería en cuanto a lo que son las principales funcionalidades del sistema de activos fijos a los efectos de generar la depreciación de cosas.